Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Podamos ser receptibles a lo que hoy vamos a recibir y ayúdanos a poner por obra tu palabra y que haya un mover impresionante de tu espíritu, oh Dios, obrando en las diversas necesidades que hay en medio de los tuyos. Hay peticiones escritas como peticiones verbales y reconocemos, Señor, por convicción propia, que para ti todas las cosas son posibles. Bendícenos a todos, bendice a los que van a estar viendo este mensaje a través de las redes sociales. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer una obra poderosa. En el nombre de Cristo lo hemos pedido para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, capítulo 8 del Evangelio de Juan. Estaremos estudiando el verso 52 al verso 58. El tema a desarrollar lleva como nombre la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. Vamos a tratar de culminar esta temática y no dividirla en dos secciones, porque mi deseo es que vayamos avanzando. Un anuncio que no les daba: el domingo vamos a estar estudiando en el culto de las 5 de la tarde el tema de las 70 semanas del profeta Daniel. Entonces es un tema profético. Las 70 semanas, no se lo voy a olvidar, hermanito, ¿verdad? Traigan amigos, porque es un tema profético. Ya estamos cerca para que la semana 70 se cumpla. Es un tema que no cualquiera lo toca, porque implica inquirir, implica sometimiento en la lectura, para no hablar cualquier cosa con tal de salir del compromiso. Así es que tómelo en cuenta en su agenda, ¿verdad? Versículo 52 dice la Biblia, de la manera como está escrita. Ya lo tenemos. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y viene la pregunta en el verso 53: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Ese es el contraste. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Apágueme su celular por unos minutos. Y de aquí a las 9 lo enciende. A las 9 de la noche, cuando llegue a su casita. Bien, vamos a continuar entonces con este tema. Todos nos recordamos lo que ya hemos estudiado en el versículo 51.
Cuando el Señor está expresando, más bien está como culminando, sería lo que engranaría con lo que ya hemos dicho, el seguir conversando con estos judíos incrédulos. Ellos habían quemado su último cartucho insultándolo. Cuando una persona cierra su corazón, entonces ya no hay nada más que hacer por esa persona. Y Jesús en última instancia les tiene que decir a ellos: os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Ese es el camino que les presenta. Ahora, si ustedes quieren estar en una condición de muerte espiritual, entonces esa es su elección. Y eso se da claramente con el rechazo que ellos están haciendo, hermano, acerca de las enseñanzas que Jesús había dado y acerca de su persona. Porque cuando se presenta la elección de elegir la muerte, de elegir la maldición y la bendición, como lo relata el libro de Deuteronomio, entonces si el hombre con su proceder, aunque no diga alguna expresión verbal o oral, con sus hechos se muestra reacio al mensaje, entonces está eligiendo el camino de la maldición, el camino de la muerte. Y ahora Jesús les está presentando esa vía, que ellos tienen que recibir su palabra, tienen que guardar su palabra. Les decía que guardar es abrazarla, vivirla, la enseñanza que Jesús estaba dando. Pero ellos parece ser de que mejor prefieren la muerte, ¿verdad? Cuando hablábamos de la expresión muerte, San Agustín de Hipona, que es uno de los padres de la iglesia, decía en una de sus explicaciones: decir muerte espiritual es separación total de Dios. Todos los seres humanos que han rechazado a Dios, desde el momento en que esa persona define su posición, entonces lo que le espera al final de su vida es la muerte espiritual. Aunque uno tiene que ser muy cuidadoso en esto, porque cuando alguien rechaza a Cristo, el apóstol San Pablo dice las siguientes expresiones: que la persona que está fuera de los caminos del Señor, parafraseándolo, está muerto en sus delitos y pecados. Cuando alguien no tiene a Jesús, entonces esa persona está muerta espiritualmente. Y lo tremendo es que le espera posteriormente la muerte física, y posteriormente le espera la muerte de ser separado para siempre del Señor. Y esa es la muerte de ir al infierno, como lo dice San Agustín de Hipona. Entonces, hermano, cuando Cristo está diciendo esto, los judíos, quienes le están escuchando, quienes les están oyendo a él, parece ser que este montón de judíos incrédulos, por no tener la capacidad, porque cuando una persona es carnal, no entiende lo espiritual, y cuando escucha lo espiritual, lo malforma o trastorna la verdad que está oyendo, y la trastorna a tal grado que la vuelve en una interpretación carnal y no espiritual. Bien dice la Biblia que lo espiritual se adapta a lo espiritual, y lo carnal se adapta a lo carnal. Dice Pablo a los Corintios que la persona natural, es decir, los hombres naturales, no saben discernir las cosas del espíritu, porque éstas habrán de discernirse espiritualmente. Entonces, un carnal no puede discernir las cosas de Dios, un espiritual sí. Quienes están oyendo a Jesús aquí son carnales, son personas que están muertas espiritualmente. Entonces, como son muertos espirituales, van a malinterpretar las expresiones de Jesús. Por eso es que
Comencemos a leer el versículo 52. Y dice así, en el inicio de este desarrollo: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Vea usted, hermano, aquí en el versículo 52, cómo ellos malinterpretan, porque no pueden tener la capacidad de interpretar lo que Jesús acaba de referirles a través de esa verdad espiritual. Pero ¿qué sucede con este versículo acá 52? Cuando ellos expresaron este argumento, ¿verdad? Es muy importante el interpretarlo. Y la interpretación correcta de este versículo es lo que usted va a escuchar. El argumento es este: parece ser que los mismos judíos incrédulos, ahora ellos, con lo que están oyendo que Jesús les está diciendo, una vez más como que se les confirma a ellos, en su mente distorsionada, claro, que que Jesús está hablando distorsiones. Y en su análisis personal, una persona que habla distorsiones, entonces no queda otra cosa que decir que está loco. Pero ellos lo dicen en otro sentido: demonio tienes. Pero todos sabemos que el comportamiento de Jesús, es decir, en su rol en el cual él se desenvolvía, todos sabemos que Jesús no estaba regido por un demonio, ni era manejado por un demonio, sino que todo lo que realizaba, él lo hacía en base al cumplimiento para el cual él había sido enviado a esta tierra. Es decir, que él vino a hacer la obra del Padre hace 2000 años. Lo que él realizaba, sus señales, las enseñanzas corroboraban que entonces Jesús no era ningún loco. Esto no es algo nuevo, hermano, porque cuando uno escudriña los evangelios, imagínense, si estos judíos pensaban de esa manera, ¿qué no sería María, la madre postiza de Jesús, y sus medios hermanos? Porque Jesús tuvo más hermanos. Es decir, María concibió más hijos, José engendró más hijos y María los concibió. Entonces, en cierta ocasión, estamos hablando de la familia, Jesús ya andaba desenvolviéndose en su ministerio y María escuchó, ¿verdad?, que por allá estaba Jesús enseñando. Entonces le dice a sus hijos, parafraseándolo: vayamos, como dicen algunos expositores, a persuadirlo, interpretando lo que está escrito allí, ¿verdad?, de que deje de decir chifladuras. Es lo que yo he leído, aunque eso no aparece así, pero esa es la interpretación. Entonces van, y Jesús estaba enseñando cuando ellos llegan y preguntan por Jesús. Entonces sale a recibirlos alguien que posteriormente habrá de llevarle la información a Jesús, y se identifican: aclaro, soy la madre de Jesús, ellos son sus hermanos. Entonces el que está ahí recibiendo va y notifica a Jesús y le dice: mira, ahí te están buscando tu madre y tus hermanos. Jesús, que lo conoce todo, él sabe a qué han llegado sus familiares. Él sabe que han llegado hasta ese sitio para persuadirlo de que él siga en su ministerio. Ellos quieren persuadirlo, que él regrese a casa. ¿Por qué? Porque ellos creen que Jesús está hablando locuras. Por eso es que él tiene que decirles: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y él mismo responde: son los que hacen la voluntad del que me envió. Esos son los hermanos
Y esos son los familiares de Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Todo aquel que hace la voluntad de Jesús, de Dios, es su hermano y es su hermana. Entonces ahí en el ejemplo queda demostrado que también hasta la misma familia estaba incluida, en que Jesús probablemente le faltara, como decimos nosotros en buen salvadoreño, le falta 5 para el peso, o se le ha destrabado algún tornillo de la cabeza, decimos nosotros, ¿verdad? Pero los judíos no utilizaban ese tipo de frases, sino estás endemoniado, estás siendo manejado por demonios, porque lo que ellos veían no les parecía lógico. ¿Y cómo les iba a parecer lógico si ellos eran carnales, eran incrédulos? Entonces ahí la importancia de este versículo 52. Ahora conocemos que tienes demonio. Lo vuelven a tratar de la misma manera. Conocemos que tienes demonio por las supuestas incoherencias que ellos creen que Jesús estaba diciendo. Pero mire, en esta tierra no ha habido hombre que haya dicho cosas coherentes que las que Jesús dijo. No ha habido una mente tan lúcida que la que Jesús tenía, y que se denotó eso a quienes le vieron hace 2000 años. Jesús es el Hijo de Dios, pero para el carnal siempre será así. Jesús, vamos a ir aplicando. Si ellos trataron de esa manera a Jesús, ¿qué no van a hacer con nosotros? ¿Ah? Si le dijeron que él tenía demonios, ¿qué van a decir de nosotros? A usted le van a decir que es cuna de culebras. Y se dicen tantas cosas de los pastores evangélicos, pero no solamente de los pastores, sino de todos aquellos que somos cristianos, que no somos nada, que estamos perdiendo el tiempo, que el evangelio es mentira, que es una farsa, nos han engañado. O sea, que no nos extrañemos, ¿verdad? Cuando alguien arremeta de la misma manera como vieron estas personas que arremetieron contra Jesús. Demonio tiene. Demonio tiene. Pero ahí lo interesante, denote esto, el mismo verso 52, lo que dice: ahora conocemos que tiene demonio. Abraham, dicen ellos, murió, y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ahí es donde yo le decía en la introducción, el carnal malinterpreta. Jesús dijo una verdad y se la dijo de manera clara: el que guarda mi palabra no verá muerte. ¿Usted le entiende? Porque yo ya se le expliqué a usted. El que cree a su palabra, el que la abraza, el que la vive, no verá la muerte. Pregunto, a ver si usted no está igual que estos judíos incrédulos. ¿A qué tipo de muerte se refiere Jesús aquí? A la muerte espiritual. Qué lindo es escucharles. Significa que aquí hay un montón de gente espiritual. Si solamente las alitas les hacen falta de gallina, ¿verdad? Esto no de ángel, y la aureola para que huelen, hermano. Ojalá que así sean de buzo siempre, hermano, ¿verdad? Entonces usted lo entiende, pero estos judíos carnales, incrédulos, lo iban a malinterpretar. Jesús se presenta como la vía, y que lo que él enseñaba, porque él es el único medio para ser salvo, y la enseñanza, cuando alguien la abraza, evita que una persona muera espiritualmente. Juan capítulo 5 dice: el que crea mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, para que lo digamos correctamente, vayámonos a Juan 5:24. Ahí está.
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree. Qué tremendo la promesa, ¿verdad? ¿Será real esto? Claro que sí. No verá la muerte, sino que tendrá la vida. Entonces, si entendemos nosotros de manera clara de que alguien que abraza la enseñanza de Jesús, la vive, no verá la muerte, se refiere a la muerte espiritual. Pero vea, el carnal, los carnales aquí, ellos lo interpretan como muerte física. Ellos creen que Jesús está hablando de la muerte física. Por favor, repitamos nuevamente las expresiones del texto, las últimas. Ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Coloquemos las piezas, armemos el rompecabezas. Porque así como está el texto, usted diría, pero hermano, yo sigo sin entender. Ellos pensaban que Jesús estaba hablando de la muerte física, Él está hablando de la muerte espiritual. Entonces vienen ellos en su defensa, ¿verdad? Como presentando o tratando de presentar un escudo, un paradigma, una pared. Ellos dicen, ¿cómo puede ser esto? Si Abraham, el patriarca, el cual nosotros conocemos a través de las escrituras, él que era santo, porque era santo, la palabra santo significa consagrado, apartado, y los profetas también, que tenían cierta similitud como Abraham, que eran santos, apartados y consagrados, murieron. Entonces, si ellos murieron, ¿y este quién es para estar diciendo lo que dice? Eso es lo que debe entender el verso 52 aquí. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Entonces, ahí hay como cierto cuestionamiento hacia el Señor. Tú estás diciendo que el que abraza tu palabra, el que la vive, el que la recibe, no verá la muerte. Entonces, ¿quién eres tú? Como diciendo, si Abraham era superior a ti y los profetas eran superiores a ti, entonces, ¿quién eres tú para que digas que el que cree en tu palabra no verá la muerte? Si aquellos murieron. Se están refiriendo a esa muerte, no espiritual, sino física. Jesús no había enseñado eso. Jesús no les dijo eso. Él hablaba de la muerte espiritual. Y vamos a observar cómo esto lleva una secuencia ordenada. Porque si ellos están cuestionando, ahora dice el versículo 53, en forma de pregunta, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Como diciendo, y los profetas murieron. Y ahí es donde viene la otra frase, ¿verdad? ¿Quién te haces a ti mismo? La otra pregunta. ¿Quién te haces a ti mismo? Fíjese que la pregunta en este versículo muestra que nuestro Señor había conseguido despertar nuevamente la curiosidad de estos judíos. ¿Por qué? Porque a través de lo que les había dicho, despertando la curiosidad en ellos, los había impulsado a inquirir. Pero ¿a inquirir en qué? ¿Va? Cuando hablamos de la palabra inquirir, estamos dando a entender investigar. Ellos ya sentían ese impulso, por esa misma inquietud, impulsados a inquirir por su naturaleza y persona. Es decir, no por la naturaleza de ellos, ni por su persona, sino por la naturaleza de Cristo y su persona. Entonces, y ahí es donde se denota en el versículo 53,
¿quién te haces a ti mismo? Es decir, ¿quién eres tú para hablar de esa manera o de esa forma? ¿Quién estás diciendo que eres? Para decir que el que guarde tu palabra no morirá nunca. Ellos habían entendido, estos no eran judíos lentos ni tontos para entender. Ellos sabían que cuando Jesús expresó esa palabra, el que cree mi palabra no verá la muerte. Ellos sabían que Jesús se estaba volviendo superior a Abraham. O como decimos la frase, ¿verdad? Más lúcida nosotros en nuestro país. Se estaba creyendo más que Abraham, más que el patriarca, más que los profetas, superior a ellos. Pero la realidad es esta, lo que lo llevó a inquirir, ¿verdad? El despertar, el que ellos se metieran a indagar o a preguntar. Hay una frase que dice, yo no sé si la escribieron acá o en algún otro país de Centroamérica: la curiosidad mata al gato, pero cuando la curiosidad es mala. Pero cuando la curiosidad es buena y esa persona se mete para inquirir, algo va a lograr. ¿Quién eres tú para que nos estés diciendo eso? ¿Qué te haces a ti mismo para que tengas que expresar tales expresiones atrevidas? Mira, ellos ya murieron. ¿Eres verdaderamente superior a Abraham? ¿Será Cristo superior a Abraham? Bueno, ya hemos pasado por acá en todos los capítulos anteriores a este capítulo 8. Usted se ha de recordar una frase que aparece ahí cerquita está, en el capítulo 4, porque eso mismo despertó en una mujer que era samaritana. Dice el 4:12, en forma de pregunta: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Aquí no está hablando de Abraham, está hablando de otro patriarca, Jacob. Allá en el 8:53 es Abraham, aquí es Jacob. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre de Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Acaso eres tú mayor? Otra vez vuelve a dar origen a la pregunta: ¿será mayor Cristo que Abraham y los profetas? Estaban cuestionándolo. Por eso dice el verso 54, la respuesta de Jesús. No vaya a cerrar su Biblia. Vea lo que dice ahí: si yo me glorifico, vaya leyendo cada frase pero a voz en cuello. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Esa es la respuesta que Jesús está dando aquí. Y esa respuesta tiene su interpretación, su significado. Nuestro Señor parece querer decir lo siguiente en estas frases del 54: si en algún momento yo me glorificaría o honrar a mí mismo, entonces semejante honor no tendría valor alguno. Y por lógica, hermano, si alguien que ha sido enviado a hacer o a desenvolverse en una misión hiciese lo que hace normalmente, cumplir esa misión, y se diese la gloria a sí mismo, es decir, si honrara a sí mismo, eso no tendría ninguna validez. ¿Por qué? Porque el objetivo que se persigue cuando se envía a alguien a hacer una comitiva o a desenvolverse en una misión es que esa persona, en su desenvolvimiento, en su desarrollarse en lo que esa persona haga,
A quien honrará no será a sí mismo, sino a quien lo envió. Correcto. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de decirles con esto? Semejante honor no tendría valor alguno. Y la explicación continúa. Cristo les está diciendo: el que me honra y el que me encarga, que diga que todo aquel que guarde mi palabra, es decir, crea a ella, la abrace, la viva, eso no viene de mí, sino que proviene del que me la dio para que yo le enseñe. Y el que crea a eso que yo enseño no verá la muerte. Eso es lo que Jesús hacía. Entonces no se honraba a sí mismo, sino quien lo honraba era el Padre. Tremendo, ¿verdad? No se glorificaba a sí mismo. Mi gloria nada es. Nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Él es el que lo honra. Y dice la otra frase: el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vean ustedes, aquí hay un contraste, hermano. ¿Cuál es el contraste que hay en este versículo 54? Jesús era el Padre quien lo glorificaba a Él, lo honraba. Esta expresión es muy linda al interpretarla. Incluye todas las obras y señales y milagros que el Padre le había dado para que Él hiciese, así como las palabras que Él había dado para que hablara. Hay algunos textos que nos van a servir para poder ejemplificar lo que yo estoy diciendo. Ahí cerquita está San Juan 5:36. Yo se lo voy a leer. Cristo dijo estas frases: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Lo que dice más adelantito, también hay otras frases que quiero ejemplificar, están en el 14:10. Reza así, en el capítulo 14 de Juan, versículo 10, en forma de pregunta: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces el Padre glorificaba, honraba, daba honor a su Hijo, y no Cristo se daba honor a sí mismo. Y lo tremendo es que el contraste es esto: si Cristo en su desenvolverse, en su obrar, en sus señales, en las enseñanzas, honraba a quien lo había enviado, entonces, si eso lo hacía Él de manera obediente, es porque conocía al Padre. Y ellos que hablaban del Padre, es decir, de Dios, ¿por qué no lo honraban? Y ahí es el detalle a considerar. Cuando una persona dice conocer a Dios, si lo conoce de verdad, o sea, la expresión más correcta, realmente, genuinamente, entonces esa persona no se va a quedar quieta. Pero si alguien dice yo lo conozco, pero si no lo honra, es un mentiroso. Porque uno honra a quien conoce. Usted nunca va a honrar a alguien que no conoce. Como la frase de ayer anoche en el servicio que teníamos: ¿cómo alguien le va a decir a Dios que lo ama? Porque muchos se dicen te amo, Señor. ¿Cómo le va a expresar a usted eso a Dios si lo ama, si no lo conoce? Cuando uno conoce a Dios, entonces sí puede expresarlo. Pero mientras no lo conozca, usted no puede amar a quien no conoce. Y así es este asunto. Una persona que se honra a sí mismo
que se da honor a sí mismo, no conoce a Dios. Pero cuando alguien lo conoce, hace su voluntad. Los judíos les gustaba ensalzar mucho el nombre de Dios. Lo ensalzaban. Por eso es que hay una frase que aparece en la Biblia que reza así: de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos decían conocerlo, decían honrarlo, pero en la práctica, en su desenvolver, daba a entender que no lo conocían. Y por eso es que la frase que aparece allí en el 54, ¿verdad? El que vosotros decís vuestro Dios, ese es al que Jesús honra, glorifica, y el Padre lo glorifica a Él. Por eso es que cuando uno lee la Biblia, no hay honra más grande, que el mismo Padre de testimonio del Hijo. Cuando Juan el Bautista estaba sacando a Jesús del agua, dice que los cielos se abrieron, descendió una paloma que simboliza el Espíritu Santo, se posó sobre sus hombros, y se oyeron unas frases. Algunos de sexta dicen que era un arcángel el que dijo esas expresiones. ¿Cómo es que alguien creado puede decir hijo? Jamás. Él es el creador. Él es el que tiene dominio sobre todo. Entonces la voz que se escuchó era la voz del Padre. Y algunos, por querer descartar la Trinidad, ¿verdad?, o negarla, dicen ese tipo de expresiones inventadas. Entonces el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre dando testimonio que estaba agradado de lo que su Hijo habría de hacer. Porque desde el momento en que Cristo entró a la escena terráquea, Él vino para hacer la voluntad de quien lo envió y no su propia voluntad. Y eso es lo que les está diciendo aquí. Ellos, a quien ellos decían conocer, no lo conocían. No lo conocían. Dice el versículo 55. Jesús se lo vuelve a recriminar: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Hermano, el decirle esto en la propia cara a este montón de judíos era como lo que nosotros diríamos en nuestro presente, en la actualidad. Era como estarle restregando, o como es, alguien lo diría más, de manera más severa, es como tortearle la cara. Decirle a un religioso y decírselo a un judío. Uno entiende dentro de la cultura hebrea que a un judío, a un niño judío, desde muy pequeño se le enseñaba que se aprendiese de memoria la Torah, los 5 libros de la ley. Pero más que aprendérselo de memoria, lo declamara. Por eso es que usted lee el Salmo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecador, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso se les enseñaba a los israelitas. Y en su ley medita día y de noche. Ellos musitan, repetían el texto a voz en cuello, repetían la palabra, se la grababan de memoria. Pero ¿de qué sirve grabarse la Biblia de memoria si no se va a honrar quien inspiró o quien dio este legado? Increíble, hermano, un conocedor de la Biblia, pero ahí está el que dio la Biblia. Enfrente de ellos está, y es el mismo que les está diciendo esto. No le conocéis, es decir, ellos no conocen de quien ellos hablan. Y eso es duro para una persona que esté hablando mucho de Dios si no le conoces. Sí, pero estoy enseñando. Sí, pero ¿de qué te sirve enseñar si no lo conoces? Porque la evidencia de que una persona conoce a Dios es que lo ame, lo respete
y viva lo que enseñe. El infierno va a estar lleno de personas. Lo voy a pasar en el futuro, pero esos que van a estar en el futuro en el infierno van a recordar su pasado. Y cuando recuerden su pasado, el recuerdo será un martillar de los más severos, que enseñaron, hablaron muy bonito de la Biblia, pero que nunca la vivieron. Eso será cruel, hermano, porque que una persona enseñe de Dios, hable de Él y no lo conozca, eso es terrible. La frase que resuena en el libro de Apocalipsis es esta: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. La nación que se siente enorgullecida por el conocimiento de la Biblia, pero no le conocían. No le conocéis. Y Cristo le dice, aquí hay otro contraste: mas yo le conozco. Aquí, hermano, ya podemos ir elucidando de la preexistencia de Cristo. Él les está diciendo, ustedes no lo conocen, y como yo le conozco, las obras que Él me envió que yo hiciese las hago. La palabra, la enseñanza que me mandó que yo enseñase, la que les acabo de decir a ustedes, que el que cree mi palabra no verá la muerte, pues esa viene de arriba, muchachos. Y quien me la dio es de quien yo le conozco. Acuérdense que el hijo habla las palabras que oye hablar a su padre. Por eso es que uno de tata en el hogar, en el núcleo familiar, tiene que tener cuidado con lo que habla delante de los hijos. Y máximo si los niños, los hipotes, son una esponja. Ven usted que vaya a hacer pedazos a los hermanos de la iglesia en su casa. Si usted es así, de tal palo tal astilla, así van a ser sus hijos. Si usted hace cosas incoherentes que no son agradables a los ojos de Dios, sus muchachos van a hacer las mismas cosas. El que conoce al Padre hace las cosas que el Padre hace, y así le honra, y el Padre le da honor. El Padre honra, honre al Padre, y el Padre lo va a honrar a usted también. Entonces ustedes no le conocen, yo lo conozco. Ese decir yo le conozco es la preexistencia de Cristo. Yo lo conozco, y como lo conoce, entonces hace su voluntad. ¿Cómo está eso de que el Señor conoce al Padre? Bueno, Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, el misterio de la encarnación. Hizo sombra en el vientre de María y Jesús fue engendrado. Hay sectas que dicen que Jesús no era, sino que fue. Cuidado con eso cuando usted escuche o lea. Él no era, Él fue. Desde el momento en que el Espíritu Santo hizo sombra, fue, pero Él no era. Cuando la Biblia nos enseña que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. La palabra del Señor nos enseña de manera clara que Él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Yo lo conozco. Veamos cómo está eso de decir, vea, yo le conozco. Es una aseveración de las más trascendentes. Vosotros no le conocéis, pero yo le conozco. Yo le conozco. Él conocía al Padre. Ellos ignoraban por completo la naturaleza de su voluntad y sus propósitos, pero Cristo conocía todo esto. A eso se le llama el cohabitar de Jesús en el pasado. Él ya era, Él cohabitaba. Si nosotros abrimos nuestras Biblias, cuando uno lee el principio, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Dice Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, revoloteaba inquieto por comenzar la creación. Y todas las cosas fueron hechas por el poder de su palabra. Los tres accionaron
accionaron en la creación. Los tres participaron. ¿Por qué? Porque los tres cohabitaban. Nunca había habido separación del Hijo del Padre, ni el Padre del Hijo. Pero cuando se trató de redimir al hombre, entonces hubo esa separación. Pero mientras no había pecado, ellos cohabitaban. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que Jesús conoce, es que este es lo lindo, conoce íntimamente a Dios Padre. ¿Por qué? Porque cohabitaban juntos. Yo le conozco. Y viene la frase, como Él lo conoce, ¿verdad? Como diciendo, ustedes no. Y dice el verso 55, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. O sea, les está recriminando. Si no dijere que no le conozco, entonces soy mentiroso. Allí, con solo decirles que lo conozco, y si no lo dijera, entonces sería mentiroso como vosotros. Jesús está declarando que Él es Dios. Porque todo aquel, si Él cohabitó con el Padre, Él se está presentando que Él era el Mesías. Una persona cuando está ciega no entiende, aunque se le presente lo que se le presente, aunque se le esté repitiendo una y otra vez. Yo le conozco. Yo le conozco. Él es preexistente. Él no era mentiroso, le estaba diciendo la verdad. No iba a ser como ellos en su naturaleza, que eran mentirosos, que decían conocerlo. De labio lo honraban. ¿De qué sirve alguien que diga yo conozco a Dios? Si lo conoces, vive lo que enseñas. Tu proceder tiene que ser diferente si le conoces a Él. Y dice, pero le conozco y guardo su palabra. Esa es la evidencia. Una persona, Jesús, en el caso de Jesús, como persona, como la segunda persona de la Trinidad, que conocía al Padre, entonces guardaba su palabra. Es decir, que por eso en obediencia Él enseñaba la palabra. Él la vivía. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1. Veamos quién era Jesús. Con solo iniciar las expresiones del verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz entra a este mundo y habita en medio de nosotros. El que conocía a Dios Padre se separa. Qué precioso es esto, hermanito. Por eso es que Él guardaba su palabra. Por eso es que Él caminaba en obediencia. Y aquí viene el texto que le va a partir el alma a este montón de judíos incrédulos. Dice el verso 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo interpretaría usted este texto? Algunos como que les duele la cabeza cuando se trata de escudriñar este versículo. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día. ¿Cómo? En el Antiguo Testamento interpreto. ¿Cómo es que Abraham se gozó que habría de ver el día? Es decir, en que el Mesías apareciera. Ok, veamos esto. Estamos estudiando el día viernes Génesis. ¿Cuál de los dos hijos? Bueno, Abraham tuvo 8 hijos. Ismael, Isaac y los 6 que procreó con Cetura, cuando Sara ya había fallecido. ¿Entendido? Ismael, el hijo de la esclava, Isaac, el hijo de Sara. ¿Cuál de ellos dos? No voy a mencionar los otros 6.
es el hijo de la promesa. Isaac. Solo vea esto, qué lindo. Cuando nació Isaac, en ese mismo instante vino el gozo en el corazón de Abraham. ¿Saben por qué? Porque en esa promesa habría de venir aquel el cual el mismo Dios Todopoderoso le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. ¿Cuál es esa simiente? ¿Cuál es esa simiente? No es Isaac. No es Isaac. Por un hombre no pueden ser benditas todas las naciones de la tierra, sino por el Mesías, que vendría de la línea patriarcal, de la línea de Isaac. Entonces, cuando Abraham vio a Isaac, se gozó, porque a través de Isaac vendría el Mesías. ¡Aleluya! Se gozó. Y qué tremendo que esto continúa, porque luego Dios le pide a ese hijo de la promesa, se lo pide: Abraham, dame tu hijo. ¿Se lo negó? Dice que no se lo negó. Allá lo llevaba al monte Moriat. ¿Por qué no se lo negó? Abraham era el hombre de fe, el padre de la fe. ¿Por qué no se lo negó? Si a través, cuando lo vio, dijo: me gozo. Él se trasladó al futuro que habría de ver ese día, en esa línea. Entonces, pero ¿cómo es que se gozó? Y luego Dios se lo pide. ¿Cuándo lo llevaba a sacrificar? Porque Dios se lo había pedido. Abraham sabía que si a través de esa línea de Isaac él se gozó y vendría el Mesías, entonces Dios, que es poderoso y quien se lo había pedido, y si él lo sacrificaba, él sabía que Dios era poderoso, que así como él habría de sacrificarlo, Dios tiene poder para resucitar. Dios tiene poder para dar vida. Y por eso es que Abraham no se lo negó. Y ahí es así como estamos interpretando el texto. Es que Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. ¿Cómo está eso? ¿Acaso vivió miles de años? No, lo vio y se gozó. Pero ¿en quién lo vio y se gozó? En aquel niño. Qué tremendo, hermano. Porque a través de esa línea, de ese niño, vendría Joshua, vendría el Mesías. Se gozó. Y dice el verso 57, perdón. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Vean la mala interpretación de los carnales. Quiero que vuelva a repetir, por favor, el verso 56. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿A quién dijo Dios que habría de ver su día? ¿Quién habría de ver su día? Abraham habría de ver el día. Lo habría de ver en el hijo. Lo estaba viendo en el hijo Isaac. Lo habría de ver él. Pero vea, lo habría de ver él. No dice yo, sino él. Es decir, Abraham. Ahora vea la mala interpretación del verso 57, perdón. Le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Cuál es la mala interpretación allí? Cristo dijo: se gozó en que habría de ver mi día. Y ahora vea, es muy preocupante esto, porque allí lo que está diciendo no es compatible con lo que Jesús acaba de mencionar. No tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús no había dicho eso. Abraham vería mi día. Y ellos le están diciendo: has visto a Abraham y aún no tiene 50 años. Jesús no dijo eso. El carnal malinterpreta. No tienes 50 años y has visto a Abraham. Aquí, en el juzgar físico humano, Jesús no tenía 50 años.
Hay que recordar que estaba dando inicio a su ministerio. Y Cristo inició su ministerio a la edad de 30 años. Y su ministerio duraría 3 años y medio. A los 33, Jesucristo iría al martirio, a la cruz. Pero aunque le quieran agregar 50 años, aún ni tiene 50 años, y dices que lo has visto. La mala interpretación es Abraham quien tenía que verlo, y dices que lo has visto. Entonces lo están colocando de manera humana, igual que todo ser humano. Lo están viendo humano. Jesús es más que un humano. Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Él dice esta verdad trascendente en el verso 58 con la cual culminamos. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Increíble, hermano. Antes que Abraham fuese, yo soy. Su preexistencia. Por eso es que les estoy diciendo lo que les digo, que Abraham se gozó porque yo lo vi. ¿Quién estaba viendo cuando Abraham se gozó con ese niño? Él lo vio. ¿Quién le dio la noticia a su mujer que habría de venir ese niño? Él entró a la tienda y Abraham le dio de comer. 12 fueron para Sodoma y Gomorra y él se quedó con Abraham. Fue el que dijo: ¿acaso he de encubrir algo a mi siervo Abraham que dio de hacer? Y le contó que iba a destruir Sodoma y Abraham intercedió. Él es antes que Abraham. Jesús es preexistente. Él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Qué nos muestra esto? Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús está declarando que Él es Dios. Porque con solo decir yo soy, ese es un nombre de Dios. Cuando Moisés iba a ir allá a donde Faraón, a Egipto, si me preguntan quién me envió, ¿qué voy a decir? Entonces el Señor le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Digámoslo de manera ordenada: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Como diciendo: yo soy también tu Dios quien te envía. Es la frase: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Pedro lo vio, todos asustados temblaban: un fantasma, un fantasma. Y Jesús les dice: no teman, yo soy. Se está declarando como Dios, como el Mesías. Yo soy. Pues este yo soy, el que se está declarando como el yo soy a este montón de judíos incrédulos, y está dándoles a entender su preexistencia de quién Él es. Él es Dios. Nosotros tenemos una plena confiabilidad que nuestro fundador no es cualquier hombre. No es cualquier hombre. Cuando alguien te pregunte ¿quién es el fundador? Porque no somos secta ni religión, le van a decir: de tu religión. Ahí usted trate de indicarle a esa persona, explíquele que no somos religiosos. ¿Quién es el fundador del evangelio? Con toda convicción vamos a gritar: Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Tu fe está fundamentada sobre un hombre? No, sobre un hombre común y corriente no, sino sobre yo soy. La secta de los adventistas es la expresión, ¿verdad? Está fundamentada, hermano, sobre un hombre, sobre alguien que fundó esa secta. De igual manera, también los testigos contra Jehová fue un hombre quien fundó esa secta. Y si todos van a las tumbas de cada uno de esos fundadores de las sectas, va a encontrar que ya hay huesos de calaveras peladas. Pero si alguien se va al fundador del evangelio y se va a Jerusalén, los huesos, ni el cuerpo, ni el cabello, nada está en la tumba. ¿Por qué? Porque Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Por eso no seguimos a cualquier fundador, no seguimos a cualquier líder, seguimos al líder de líder, seguimos al que es Dios, 100% Dios y 100% hombre.
Si Él no es un hombre común y corriente, entonces ¿quién es Jesús? Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa es la seguridad que tenemos cuando le seguimos a Él. Cuando ponemos nuestra mirada en Él, jamás vamos a ser avergonzados. Si Él se levantó de entre los muertos, también nosotros nos levantaremos un día. Dígale que tiene la par: qué lindo es saber que nuestro fundador es Dios. Démosle palmas al Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojitos. Padre, te damos las gracias por esta disertación la cual nos has concedido desarrollar, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor amado, y te damos la gloria y la honra a ti. Usted que está caído del evangelio, usted que no es cristiano, usted que es amigo, cuánto lo han engañado las sectas a usted. Anda enrolado en sectas, anda enrolado en religiones que no tienen ningún fundamento. Entontecen la mente del hombre, lo arruinan, lo atan. Pero cuando usted viene al evangelio, el evangelio lo hace libre, porque son unas buenas noticias de salvación. Yo voy a hacer dos invitaciones rápidamente. Si aquí en esta noche hay personas que no conocen de Cristo, o un día usted fue cristiano pero se alejó y hoy está en bancarrota, usted no puede decir que fuera de Dios usted está bien. Usted anda hecho pedazos, usted anda hecho leña. Por eso es que se le nota en la cara. Pero ahora tiene la oportunidad de venir a Él. Pónganse de pie las personas que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Si alguien le va a rendir su vida al Señor por primera vez, pónganse de pie los que son amigos. Los que son amigos, pónganse de pie. Si alguien de ustedes le va a rendir su vida a Cristo, póngase de pie. O si hubiera alguien quien necesite reconciliarse, ya no siga fuera de los caminos del evangelio. Le está yendo mal. ¿Habrá alguien en esta noche que necesite reconciliarse? Póngase de pie rápido. Si hubiera alguna persona quien necesite reconciliarse, rápido, tengo un minuto nada más. ¿Habrá alguien en esta noche que quiere venir a Jesús? ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguien que viene a Jesús en esta hora? Rápido, rápido. Entonces pongámonos de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos las gracias por la disertación que ahora hemos oído a la luz de este libro maravilloso. Gracias, Señor, porque nos sentimos privilegiados de no estar en una secta, en una religión, sino en tu evangelio. Te alabamos, te bendecimos y bendecimos las vidas que han estado aquí también. Llévanos con bien a nuestras casitas y despídenos en tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Y los hijos del Señor dicen amén. Misión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.